Hola, bienvenidos a Amamos Tejer. En el tutorial de hoy vamos a aprender a realizar un escote redondo o cuello redondo en tejido nuking. Esta es una muestra de cómo queda el trabajo terminado. Vamos a ver ahora los materiales que vamos a estar utilizando para practicar, que seguramente ustedes ya los conocen, pero básicamente es un poco de lana, la que ustedes tengan a su disposición, una hebra de una lana de un color contrastante al que van a usar para tejer, y la aguja de nuking, que uno de sus extremos es como una aguja de crochet y en el otro tenemos un ojal por el que vamos a pasar la lana del color distinto al que vamos a utilizar para tejer. Muy bien, para poder practicar ahora vamos a realizar unas vueltitas en punto jersey. Como de costumbre vamos a comenzar montando unos puntos cadena de crochet. Vamos a tejer algunos, yo hice 30, ¿sí? Les dejo el link de cómo se realiza el punto cadena de crochet. Ustedes pueden hacer la cantidad que deseen siempre que sea más de 28, que es la forma del escote redondo, ¿sí? Vamos a adelantar este paso y ahora vamos a levantar los puntos de la forma más sencilla. Es para practicar, así que no necesitamos hacerlo de la otra forma. Levantamos los puntos y vamos a hacer unas 4 hileras en punto jersey. También les voy a dejar el link de cómo se realiza el punto jersey en nuking, que es una hilera del derecho, una hilera del revés. Yo acá ya tengo mi muestra, ¿sí? Tejida en jersey, y ahora les voy a mostrar el detalle de cómo se realizan las disminuciones para el cuello redondo, ¿sí? Muy bien. Ustedes ven, este es el centro de nuestro tejido, lo que coincide con el centro del cuello. Y ven numeritos a cada lado. Si acá tengo un 4, acá del otro lado tengo otro 4. Estos dos 4, o sea, de cada lado, son la primera disminución que voy a realizar, que se realiza en forma conjunta. ¿Sí? O sea, la primera disminución van a ser 8 puntos. Una vez que tengo esa, el tejido se divide en dos partes. Primero hago las disminuciones de un lado y luego las del otro lado. ¿Sí? Vamos a ir tejiendo, vamos, volvemos, hacemos la segunda disminución de otros 4 puntos, vamos, volvemos, hacemos otra disminución, en este caso son 3, vamos, volvemos, disminuimos 2 puntos, vamos, volvemos, disminuimos 1 punto y después cerramos. En este caso, si ustedes tienen que seguir tejiendo hasta el hombro, ¿sí? Esto es como se hace el cuello. Del otro lado es lo mismo, ¿sí? Tenemos 4 puntos que ya los habíamos hecho en la disminución central. La siguiente disminución son 4 puntos, luego 3, luego 2 y 1. Recuerden que se teje primero una mitad y después la otra, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la disminución central, que son 8 puntos. Ustedes pueden marcárselos con unos marcadores o con unas lanitas para que les sea más fácil de ubicar. Muy bien. Vamos a comenzar. Estoy del lado del derecho de nuestro punto jersey, así que son puntos derechos los que tengo que tejer ahora. Voy a tejer la cantidad de puntos necesarios hasta llegar a los que necesito hacer, hasta donde necesito hacer la disminución justamente. Muy bien. Lo único que tienen que recordar cuando hagan las disminuciones es que se realizan cada 2 vueltas, que en la vuelta anterior a la disminución el último punto pasa sin tejer y cuando paso estoy tejiendo, el último punto lo paso sin tejer, doy vuelta al tejido, comienzo a tejer nuevamente, ese punto pasa sin tejer también, igual que el segundo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver súper fácil. Vamos a disminuir 4 puntos, ¿sí? Acá estoy contando, yo les estoy mostrando
Yo les recuerdo que les había dicho que había montado 30 puntos, ¿sí? Solamente un punto de cada lado me sobra, en el resto todos los puntos se van a disminuir. Vamos a hacer los 8 centrales. Este es el primero. Se teje normalmente. Corremos esto para que no confunda. El primero lo tejemos normal. El segundo lo tejo normal también. Y ahora este punto lo voy a pasar por debajo del primero. De esta forma. ¿Sí? Ahí ya tengo mi primer disminución. Tejo el que sigue y lo paso por debajo del otro. Muy bien. Tejo el que sigue y así voy tejiendo cada uno de los 8 primeros puntos que voy a hacer de disminución. Es muy fácil. Se teje, se pasa por debajo del otro, se teje y se pasa por debajo. También tienen una forma de comprobar si hicieron la cantidad que tenían que hacer y ahora les voy a mostrar cuál es. Ya falta poquito. Muy bien. Si no están seguros de cuántos puntos hicieron de disminución, los pueden contar. ¿Ven estos palitos que tenemos acá abajo que se ven justamente porque la lana es de otro color? Si tienen, en este caso son 8, que tenemos 8, está bien. ¿Sí? Y acá ya se me divide el tejido en dos partes. Acá los vuelvo a contar para verificar, pero ya sabemos que está bien. Ahora continúo tejiendo normalmente hasta llegar a lo que sería el hombro. Seguimos tejiendo en el punto, recuerden, siempre se teje el punto que uno está tejiendo, ¿no? Este es el lado derecho del tejido. Yo estoy haciendo punto jersey, entonces son puntos derechos. Muy bien. Ahora voy a sacar la lana de abajo y antes de pasar la aguja tengo que sacar los puntos que me quedaron, digamos, en suspenso, podría decirse, del otro lado. Estos puntos, ¿sí? Pueden utilizar una lanita auxiliar o una aguja auxiliar, lo que ustedes tengan. Pero recuerden de hacerlo antes de pasar la aguja, si no se les van a salir los puntos. Entonces, buscamos una agujita auxiliar, como esta. Y vamos a pasar esos puntos que vamos a tejer después a esta aguja auxiliar, así no se nos pierden o no se nos desteje nuestro tejido. Muy bien, se pasa súper fácil. Una vez que los tenemos en la aguja auxiliar, ya podemos retirar la aguja y pasar la lana auxiliar. La vamos a sacar de esta parte. Ahí está. ¿Vieron qué fácil? Muy bien. Ahora continuamos tejiendo el lado que estábamos tejiendo, ¿sí? El lado del revés son puntos revés justamente. Y vamos a comenzar a tejerlos del revés. Muy bien. Vamos a tejer todos los puntos del revés hasta llegar al anteúltimo. Cuando llegamos, cuando nos falta solamente un punto, ese punto que nos falta lo vamos a pasar sin tejer. Como escucharon, se pasa sin tejer. Muy bien. Ya nos faltan 2 puntos, simplemente para llegar al último punto. Este lo tejemos normal. Y el último puntito que tenemos aquí, lo vamos a pasar sin tejer. Súper fácil, ¿no? Una vez que lo pasamos sin tejer, ya podemos retirar la lana y comenzamos a tejer nuestra segunda vuelta de disminuciones.
que vamos a ver que nos tocan. Estos son los centrales. Ahora nos tocaría, estamos de ese lado del tejido, nos tocarían 4 disminuciones. Lo podemos ir marcando para no confundirnos. Muy bien. Ya sabemos que tenemos que hacer 4 disminuciones. Vamos a pasar toda la lana auxiliar. Una vez en la lana auxiliar, vamos a pasar el primer punto sin tejer otra vez. La lana hacia atrás y vamos a pasar también el segundo punto sin tejer. Una vez que tenemos los dos, el de abajo el segundo lo pasamos por debajo del primero. Primer disminución. Ahora sí tejemos y volvemos a pasar por debajo del otro. Segunda disminución. Tejemos otra vez y pasamos por debajo. Tercer disminución, nos falta una. Tejemos normal y pasamos por debajo. Ahí tenemos nuestra segunda disminución de 4 puntos. Simplemente ahora resta tejer normalmente hasta llegar al hombro nuevamente. Una vez que ya terminamos, sacamos la lana. Ya se empieza a ver la curvita, cómo va quedando. Muy lindo, muy prolijo. Vamos a pasar toda la lana auxiliar y vamos a tejer la vuelta que va del hombro hacia el cuello. En esta vuelta recuerden que el último punto se pasa sin tejer. Tejemos normalmente hasta llegar al último punto donde lo vamos a pasar sin tejer. Son pocos puntos. Muy bien. Estamos muy cerquita. Ahí está. Ven que me quedan 2 puntos nada más, ¿no? Entonces este lo voy a tejer y el último lo voy a pasar sin tejer. Pasamos sin tejer, quitamos la lana otra vez y vamos a realizar nuestra disminución otra vez. Podemos mirar el diagrama para tener una ayudita de cuántas disminuciones tenemos que hacer en esta vuelta. Nos acercamos el diagrama y en este caso tocan 3 disminuciones. ¿Sí? Las marcamos para ya tener la certeza de que las hicimos y no nos confundimos. ¿Recuerdan cómo era? El primer punto se pasa sin tejer, la hebra hacia atrás. El segundo punto se pasa sin tejer y luego se pasa por debajo del primero. De esta forma. Una disminución. Ahora tejemos. Pasamos por debajo del primero. Segundo punto disminuido. Tejemos otra vez. Pasamos por debajo. Tercer punto disminuido. Y ahora tejemos normalmente otra vez hasta llegar hasta el hombro. Sacamos la hebra y ya se va viendo nuestra curvita. Miren qué linda. Recuerden que esta es una mitad del tejido. Luego hacemos la otra. Lo vamos a hacer completo. Muy bien. Pasamos toda la lana, todo el tejido a la lana, perdón. Y vamos a comenzar nuestra vuelta que va del hombro hacia el centro. Tejemos normalmente, pero el último lo vamos a pasar sin tejer. Seguimos tejiendo. Tejemos los puntos como se presentan. Y este lo vamos a pasar sin tejer. Muy bien. Sacamos la lana otra vez. Damos vuelta. Y ahora a ver si se acuerdan cuántos puntos había que disminuir. Ahora son 2 puntos. Muy fácil, ¿no? Muy bien, 2 puntos. Entonces, vamos a pasar el primer punto sin tejer, la lana hacia atrás, el segundo punto sin tejer y lo pasamos por debajo del primero. El que sigue lo vamos a tejer normal y lo pasamos por debajo del primero. Y ya tenemos nuestras 2 disminuciones. Tejemos otra vez hasta llegar al hombro. Cada vez falta menos. Sacamos la lana, pasamos toda la aguja auxiliar
y vamos a tejer normalmente hasta llegar al último punto, que en este caso es uno solo, que lo vamos a pasar sin tejer. ¿Sí? Tejemos el primero y el otro. Ahí se me enganchó un poquito. Y el otro lo vamos a pasar sin tejer. Ahí está. Este sin tejer. Sacamos la lana, damos vuelta y vamos a hacer nuestra última disminución, que es de un puntito. Un solo punto. Muy bien. Un solo punto. Lo marco para no olvidarme y ya terminé con este lado de disminuciones. Pasamos el primer punto sin tejer, la hebra hacia atrás, el otro punto sin tejer y lo paso por debajo del primero. Y yo ahora ya voy a cerrar aquí el trabajo porque ustedes, si tuvieran que seguir tejiendo, siguen, ¿no? No es necesario en este caso, solamente es para ver cómo se realiza el escote redondo. Quiero que vean en detalle cómo va quedando esta primer mitad. Vamos a cortar la hebra, vamos a cerrar aquí. Y ahora les voy a mostrar cómo queda el detalle de esta primer mitad. Ahí se ve un poquito. Y ahora vamos a realizar en la segunda parte. Vamos a pasar estos puntos nuevamente a la aguja y vamos a comenzar a realizar las disminuciones del otro lado. Es exactamente lo mismo que hicimos del otro lado, pero de este lado. Yo ya tengo acá pasado. Recuerden, ¿sí? Si nosotros habíamos empezado a tejer, este es el lado derecho, digamos, de frente a ustedes, de derecha a izquierda. Ahora yo tengo que tejer de izquierda a derecha, entonces la aguja me tiene que quedar de este lado. Giro y me pongo directamente del lado que voy a comenzar con las disminuciones. Tomo una hebra y este primer punto lo voy a tener que tejer normalmente, ¿sí? Ahora corresponderían hacer 4 disminuciones. El único inconveniente es que acá yo me acabo de dar cuenta que me equivoqué. Tengo que hacer puntos revés. Entonces, todo para atrás. Menos mal que nos dimos cuenta a tiempo, porque a veces, si es al principio, no pasa nada, ¿no? Entonces, del revés los puntos, ¿sí? Ahí lo tenemos. Tejemos el primero, tejemos el segundo y lo pasamos por debajo del primero. Un punto disminuido. Tejemos el segundo y lo pasamos por debajo del primero. Segundo punto disminuido. Este sería el tercero. Y ahora viene el cuarto. Y es el último que vamos a disminuir en esta vuelta. Muy bien. Ahora tejemos los puntos como se presentan hasta terminar esta vuelta. Todos del revés son en este caso. Muy bien. A veces la aguja tiende a engancharse con la lana auxiliar, por eso ustedes, mi consejo siempre que les doy es que traten de que sea de otro color porque se dan cuenta muy fácil. Si es del mismo color ya cuesta un poquito más. Bueno, estamos terminando con esta vuelta. Vamos a sacar la lana y vamos a pasar todo a la lana auxiliar. Muy bien. Acá les queda como un agujerito que después con esta lana que nosotros usamos para empezar a tejer, lo vamos a, con una agujita, la vamos a cerrar con el otro punto y nos va a quedar todo perfecto. ¿Sí? Esas son terminaciones, pequeños detalles de terminación. Yo ahora lo voy a tomar de esta forma para que ustedes vean que se soluciona fácil. Ahí está. ¿Sí? Y después lo unimos y queda el cuellito bien redondo. Muy bien. Bueno, comenzamos con la vueltita que vamos a... La próxima disminución son 3 puntos. ¿Sí? Bueno, la vuelta que va del hombro
hacia adentro, hacia el cuello. Se teje normalmente, pero el último punto se pasa sin tejer. No importa de qué lado estemos tejiendo, siempre la vuelta que va del hombro al centro, el último punto se pasa sin tejer. Este punto sin tejer. Sacamos la lana y en la vuelta que sigue hacemos las 3 disminuciones. Pasamos toda la lana auxiliar y ahora sí vamos a pasar el primer punto sin tejer, la lana hacia atrás, segundo punto sin tejer y por debajo del primero. Ahora sí tejemos el punto que sigue, que es del revés. Muy bien. Y lo pasamos por debajo del otro. Tenemos nuestra segunda disminución. Tejemos el punto que sigue y lo pasamos por debajo del primero. Y ya tenemos nuestras 3 disminuciones. Tejemos normalmente ahora hasta llegar al borde. Perfecto. Muy bien. Vamos a sacar la lana nuevamente y vamos a pasar toda la lana auxiliar. Vamos a comenzar. Tejemos hasta llegar al último punto que lo vamos a pasar sin tejer. Este punto que sigue ahora sin tejer. Pasamos, sacamos la lana y comenzamos la vuelta de disminuciones, que en este caso son 2 puntos. Nos toca hacer en esta vuelta. El primer punto lo pasamos sin tejer. Yo acá lo tejí, pero me di cuenta. Me di cuenta a tiempo. Paso sin tejer, lana hacia atrás. Segundo punto sin tejer y lo paso por debajo del primero. Tejo el punto que viene a continuación, normalmente como se presenta, y ahora lo paso, una vez que lo tejo, lo paso por debajo del primero y sigo tejiendo, que en este caso es un solo puntito, normalmente, ¿sí? Y ahora nos va a quedar una sola disminución. Vamos a tejer la vuelta que va del hombro hacia adentro. El último punto se pasa sin tejer, recuerden siempre. Tejemos este sí. Y el que sigue lo pasamos sin tejer. Así. Y vamos a hacer la última disminución, que es un solo punto. Vamos a